vende hasta este punto, que es donde esto es Q, el precio es igual al costo marginal. Entonces el costo marginal, en este caso, habíamos dicho que era L. Sí. Entonces lo que estamos diciendo es que pues sí, igualamos estas dos cosas, entonces me daría que 160. No, pero siento que estoy haciendo algo mal. Costo marginal es igual a L, o sea, el costo marginal realmente se ve que estoy haciendo mal. Ah, ya. Entonces menos 2P, pero entonces P es igual a L, ¿sí o no? Y esto es igual a L. Okay. Precio igual a costo marginal. Y el costo marginal es L. Entonces esto de 160 es igual a 3L. O sea que 160 tercios sería igual a L. ¿Y cuánto da eso? 53.3. ¿Listo? Entonces, es lo que haría por este método. Entonces voy a volver a un poco a lo que habíamos hablado en la clase pasada, de qué es lo que yo diría acá. Entonces teníamos dos individuos, el individuo A y el individuo B, y yo le voy a vender cada unidad extra que produzco a la persona que tenga una disponibilidad más alta a pagar por ese producto. Entonces, al principio, las primeras 40 unidades, el individuo hace que tiene una disponibilidad a pagar mayor. Entonces, las primeras 40 se las vendo a él. Después de eso, la unidad 41, digamos, cuando voy en la unidad 41, la disponibilidad a pagar de cada individuo por esa unidad es la misma, porque el individuo A sería la 41 a unidad que consume y su disponibilidad a pagar es 100 menos 41, o sea, 59. Y el individuo B sería la primera unidad que consume y su disponibilidad a pagar es 60 menos 1, que es su curva de demanda, que es 59, entonces me da igual. Entonces la vendo a alguno de los dos. Digamos que se la vendo a A. Entonces la segunda unidad, la 42ª unidad, voy y miro cuál es la disponibilidad a pagar de cada individuo. Entonces la del individuo A es 100 menos 42, porque es 42 porque sería la 42ª unidad que él consumiría, que es 58. O si se la vendo al individuo B sería 60 menos 1 porque es la primera unidad que él consume, que es 59. Entonces B me va a pagar más, se la vendo a B. ¿Listo? Y ahora tengo que ver a quién le vendo la 43ª unidad que yo produzco, entonces la puedo vender o a B. Si se la vendo a A, sería la 42ª unidad que él consume y estaría dispuesto a pagarme 58. Y si se la vendo a B, sería la segunda. 58 me da igual, se la vendo a alguno de los dos. Digamos que se la vendo a A. Y si yo sigo esa lógica, en general, es como que yo le vendo a B, a B, así sucesivamente. ¿A qué precio? Pues digamos 59, 59, después 58, 58, después 58 y así. Y yo produzco hasta el punto en que el precio es igual al costo marginal y eso nos había dado que era justo cuando llegó a 53 unidades, que pues exactamente lo que encontramos. Entonces, perfecto. ¿Están todos de acuerdo con eso o no? No, ese silencio nunca es una buena señal, siento yo. Randy, no sé, ¿te quedó un poco más claro? Ahorita hacemos el que mandaste, pero quedó más claro o sea, con esta nueva explicación o exactamente igual que la vez pasada. Sí, sí, lo entendí un poquito más. Es que la otra vez, la otra como que ir de uno por uno, como que me terminó mareando por ahí de la 49 y ya no entendí nada. Pero Ok, creo que aquí está más, o sea, esta sería como que un poquito más rápida. ok. Bueno, entonces ahora hagamos el que tú mandaste a ver si terminamos de acuerdo todos. Entonces, este dice, supongo que es pues el cuarto, dice, supón un mercado con dos consumidores y un monopolista. La demanda inversa de A es 100 menos QA. Ok. 100 menos QA es el precio de A. Y la de B es 80 menos QB es el precio de B. Listo. Y dice, el monopolista tiene un costo marginal constante e igual a 10. ¿Ok? Entonces el costo marginal es igual a 10. Y no tiene ningún costo fijo. Entonces, supongo que la empresa puede practicar la descripción perfecta de primer grado. En equilibrio, ¿cuántas unidades va a producir el monopolista? Entonces, hagámoslo de los dos métodos.
Hay uno que es más rápido que el otro, pero es que a mí me parece como que la matemática esconde lo que está pasando detrás. Entonces, yo lo que diría, vuelvo un poco como al punto anterior, es, digamos que yo soy monopolista y es la primera unidad que vendo. ¿Listo? Usted esa primera unidad, ¿a quién se la vendería? ¿A A o a B? A estaría dispuesto a pagar, a esto estamos de acuerdo, 99 pesos Ah, por esa unidad y B estaría dispuesto a pagar 79 pesos, ¿o no? Sí. Entonces, ¿a quién se la venden? Ah, Listo. Ok, perfecto. ¿Y a qué precio la venden? A un precio de 99 pesos. La segunda unidad, ¿a quién se la venden? Igual a todavía. 20, ¿no? Exacto. Y acá el precio sería 98. ¿Y eso va a pasar hasta qué unidad? La 80. Digo, la 20. La 20, exacto. Entonces, en la 20ª unidad, ustedes se la pueden vender a A y él está dispuesto a pagar 80 pesos, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Sí. O se la pueden vender a B y es la primera unidad que B consume. Entonces, él estaría dispuesto a pagar 79 pesos. O sea que aquí todavía se la venden a A, ¿o no? Les conviene más. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Listo. Entonces acá el paso 21 es el clave, porque entonces en el paso 21 ustedes se la pueden vender a A o a B y ambos tienen la misma disponibilidad a pagar, ¿o no? Porque para B es la primera unidad que él consumiría, ¿o no? Sí, ¿Están de acuerdo o no? sí. Randy. Sí, Ok, entonces acá él le da igual. Yo voy a decir arbitrariamente que se la vende a A, pero no importa quién. Bueno, si quieren cambiamos, voy a decir que lo vende a B. Y entonces la vende a un precio de 79. Solamente para que lleguemos, hasta este momento A ha consumido 20 unidades y B ha consumido una unidad en este paso. Entonces, la 22ª unidad, él de nuevo se pregunta a quién vendérsela. Entonces, él se la puede vender a A y esa sería la 21ª unidad que consume A. ¿Cómo es la 21ª unidad que consume A? ¿Cuál es su disponibilidad a pagar? 79. ¿Listo? O se la puede vender a B y sería la segunda unidad que le vende a B. Entonces, ¿cuál sería la disponibilidad a pagar de B? 78. Entonces, se la vende a A, ¿o no? Entonces, acá en este momento A ha consumido 21 unidades y B ha consumido una unidad. Ahora, con la unidad 23, él de nuevo se la puede vender o a A o B. Si se la vende a A, sería la 22ª unidad o sea, sería la 22ª unidad que A consume. Entonces, su disponibilidad a pagar es 78. ¿O no? Se van alternando, ¿no? Exacto. Y si se la vende a B, también va a ser 78. Entonces, él, no sé, se la vende a B a un precio de 78. Y así va a seguir pasando. Entonces, la 24 se la va a vender a 78 también. La 25 se la vende a B a 77 ahora. La 26 se la vende a 77. Y así hasta que el precio llegue a 10, ¿o no? sí. Sí. Listo. ¿Y eso cuándo va a pasar? ¿Cómo es el patrón? Pues cuando A consuma 90, Exacto, cuando A consuma 90, pero el consumo de A, digamos, o sea, empieza a ser como escalonado, ¿o no? Entonces, digamos acá, para que quede claro, sería 21 y B sería 2 y acá sería
22. Acá sería 2. Acá sería 22. Y B sería 3. Y así, ¿o no? Sí. De 3. Pero entonces, cuando él produce, ¿cuántas unidades en total llegamos a ese paso? ¿Quién ve el patrón? Son 160 unidades, ¿no? 160 unidades. A ver si estoy de acuerdo contigo. 160 unidades. Básicamente sería 140 dividido entre 2, son 70 cada uno. No, creo que todavía faltan, según yo. O sea, cuando va a 170 unidades, ha consumido, a ver si estamos de acuerdo, tal vez yo estoy mal. B ha consumido 70 y A ha consumido 90. Porque noten que A siempre está consumiendo 20 unidades más que B, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Porque arrancó con 20 más. Entonces, cuando llega a 160, pues en general A va a tener 90 y B va a tener 70. ¿O no? Y en ese caso, la disponibilidad a pagar... Ah, no, sí, perfecto. Entonces acá la disponibilidad a pagar de A sería 10 y la disponibilidad a pagar de B sería 10 también, ¿o no? Dadas sus funciones de demanda. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Sí. Listo, entonces esa es la cantidad total que él produce porque en ese punto la disponibilidad a pagar es igual al costo marginal, entonces ya no produce más. Entonces, pues bueno, sería 160. O, pues hagámosla con el otro método. Ustedes llegan y encuentran la demanda de cada uno, entonces QA es igual a 100 menos P y QB es igual a 80 menos P. Entonces la demanda total sería 180 menos 2P. ¿Listo? Y entonces de nuevo, él produce hasta el punto en que el precio es igual al costo marginal, que es igual a 10. Entonces, digamos, entonces produce que Q es igual a 180 menos 20, o sea, hasta 160. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Sí. Listo. Nada más me queda una duda. Dale. Es coincidencia que en este ejercicio, si igualáramos la demanda de cada uno por separado al costo marginal, nos da exactamente la misma respuesta. Sí, es Pero no tiene- coincidencia. Ok, Sí, sí, es pura coincidencia. va, perfecto. Buena Es que pregunta. eso me estaba ahí teniendo duda, pero gracias, profe. Sí. Vale. Ok, entonces, si alguien tiene otra pregunta, este es un momento para hacerla y si no, hacemos el que mandó Elian. Ok. Entonces, a ver, este dice, consigue una comida que intercambio con 3 agentes, A, B y C, y 2 bienes, X y Y. Y entonces tenemos una asignación eficiente en el sentido de Pareto, que es la asignación estrella, y una asignación factible, que es la asignación prima. ¿Listo? Entonces, para olvidarme esto acá, por un segundo ahorita vamos a ver. Entonces, estrella es óptimo de Pareto y prima es factible, ¿no? Entonces, a ver si estamos todos de acuerdo. Lo que estamos seguros que no puede pasar, eso es lo único que podemos estar seguros, es que no puede ser que prima Pareto domine a estrella. Esto no puede pasar, ¿o no? Porque si no, estrella no sería un óptimo de Pareto, ¿o no? Sí, de acuerdo. Listo. Y entonces, para que esto pase,
esencialmente lo que tiene que pasar es que bajo prima todos tienen que estar mejor o igual que bajo estrella y alguien tiene que estar estrictamente mejor, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que no puede pasar. O sea, no podemos tener que bajo prima todos estén igual o mejor y alguien esté estrictamente mejor. Listo. Entonces, ahora vamos y miramos las opciones. Entonces, acá lo primero que nos dicen la A es que A está mejor en prima. Uy, listo. Entonces, a ver, en palabras, a ver si estamos de acuerdo. Si A está mejor en prima, lo que no puede pasar es que B y C también estén mejor o no. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Eso es lo que no puede pasar. No puede ser que ambos estén mejor. Pero, pues sí podría ser que ambos estén peor. O podría ser que dos estén mejor y uno esté peor o no. Entonces la opción A lo que está diciendo es A está mejor y eso implica que tanto B como C, porque esto es un I, están peor. Y el problema es ese I, porque podría ser que A y B estuvieran mejor y B estuviera peor o no. O sea, de nuevo, lo que no puede pasar es que los tres estén mejor o no. ¿Están de acuerdo con eso o no? Sí, profe. Listo. Entonces, bueno, la A no puede ser. El problema es el I. La B dice, A está mejor en prima y eso implica que B está mejor o C está mejor. Entonces, esa no puede ser porque este O incluye que ambas cosas pasen o no. Entonces, ahí podríamos estar en un escenario en que los tres están mejor en prima que en estrella o no. Sí. Entonces, la B tampoco puede ser. La C dice, A está peor en prima. Entonces aquí ya paremos. Si A está peor en prima, nosotros no sabemos nada de qué le pasa a B y a C. Los B y C pueden estar peor, o los dos pueden estar mejor, o uno puede estar mejor y el otro peor. O sea, ahí ya no sabemos nada, ¿o no? Porque lo único que sabemos es que si A está mejor, no puede ser que los otros dos también estén mejor, ¿o no? Sí. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Listo. Y la D dice, si A está mejor, entonces B está peor o, bueno, y o C está peor. Entonces, esta es porque yo sé que si A está mejor, tiene que ser el caso que alguno de los otros dos esté peor o no. Porque esa es la negación, digamos, lógica, de que los otros dos estén mejor también o no. Sí, sí, sí. Eliante, ¿eso tiene sentido o no? Profesor, Sí, ya, entonces ya mejor. Bastante, yo pongo rosa. la diferencia entre la opción A y la D es el I O, nada más. Es el lío exactamente, porque esto te asegura que ambos, o sea, la primera, que ambos van a estar peor. Y eso no lo sabemos. Puede que A y B estén mejor, pero C entonces está peor. O puede que A y C estén mejor, pero entonces, ¿sí? Ok, Esa es la gran perfecto. diferencia. Gracias. Sí. Listo. Profe, ¿y tú aseguras que uno va a estar peor porque estás en óptimo de Pareto, verdad? Y no puedes mejorar a alguien sin empeorar a alguien. Ah, ok. Exactamente, Perfecto. exactamente es eso. Entonces, alguno tiene que estar peor, pero no necesariamente los dos, solamente alguno. Entonces, esa es la diferencia entre el A y el B, que el B te dice que los otros dos están peor y no tiene que ser así, tiene que ser alguno de los otros. Pero, profe, Sí, perdón, yo no entiendo muy bien cuál es la diferencia entre el O y el IO. el O es como un O exclusivo, o sea, te dice, o sea, es porque no hay una manera de escribirlo, o sea, hay una manera de escribirlo matemáticamente, pero es muy, pues para no introducir notación. El O es como tienes que elegir uno de los dos caminos. Y el I o es que los dos puede ser o el uno o el otro o las dos cosas al mismo tiempo.
Ah, ok, ya. ¿Sí? Entonces Sí. uno es como uno de que, no sé, es como un camino que se bifurca y tienes que elegir entre los dos. Y el IO es, no, puedes elegir los dos caminos al mismo tiempo, como quien dice. Ah, ok, perfecto. Gracias, profe. Listo. Ok. Muy bien, entonces voy a hacer lo otro que mandaron, creo que es parecido. Entonces te dice, en una economía con dos personas existen 4 asignaciones. ¿Listo? La asignación A, la B, la C y la D. Listo. Entonces dice, la primera persona prefiere A sobre sobre D. Entonces voy a escribirlo acá. Entonces la persona 1 es A1, lo prefiere sobre D1 y es indiferente entre D1 y B1. Y B1. Y esto lo prefiere a C1. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que dice el texto. Sí. Dice, la segunda persona prefiere C sobre D, D sobre A y A sobre B. ¿Listo? Entonces ahora nos preguntan qué es eficiente en el sentido de Pareto. Entonces consideremos opción por opción y veamos qué Pareto, o sea, lo que queremos ver es si algo Pareto domina a A y si algo lo Pareto domina, A no es óptimo de Pareto. Después veamos si algo Pareto domina C y si nada lo Pareto domina, entonces es un óptimo de Pareto y así sucesivamente. Entonces arranquemos por A. Entonces la pregunta acá es, ¿hay algo que Pareto domine A? No. No, exacto, porque A es lo más preferido del individuo 1 o no. Entonces, si yo hago cualquier otra canasta, ya empeoré a 1 y ya entonces no puede ser un óptimo de Pareto, ¿no? Sí. ¿Eso es claro para todo el mundo o no? Sí. Sí. Listo. Entonces, A es un óptimo de Pareto. Entonces, ahora vamos a ver. Entonces, de nuevo, la pregunta es si algo Pareto domina a B. Entonces, a mí la que se me ocurre es D. A ver si están ustedes de acuerdo. Si yo llego y tengo la También, canasta B ¿no? y le ofrezco la canasta D a ambos individuos, ambos están mejor o no. Sí. Entonces, D Pareto domina B o no. O sea, mejoro ambos individuos sin empeorar a nadie o no. Uno se queda igual, ¿no? El uno. El 1, ok, bueno, el 1 se queda igual, pero, o sea, ese lo El otro dejaste sí igual mejora. y el otro lo mejoraste o no. Sí, sí. A Pareto domina a B. D A Pareto domina, o sea, es una pregunta lo que me estás haciendo. Sí. A Ah, Pareto también, creo. domina a B. A también, sí. A también, sí. Sí, porque si yo estoy en B y le ofrezco la canasta a ambos individuos, ambos quedan mejor o no. Ahí sí, ambos quedan estrictamente mejor, ¿o no? Sí, profesor. Listo. Entonces B no es un óptimo de Pareto. Listo. Entonces C, entonces digamos que yo estoy parado en la canasta C. Esta es muy parecida a la canasta A. ¿En qué sentido? Que como es la que más prefiere el individuo 2, cualquier otra canasta empeora a 2 necesariamente, ¿o no? Sí. Entonces ya por eso también es un óptimo de Pareto, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, de acuerdo. Listo. Y ahora, D, entonces digamos que yo quiero buscar algo que lo Pareto domine, entonces D es la segunda más preferida de ambos individuos, ¿o no? Entonces, para que algo lo Pareto domine, tengo que mejorar algunos de los dos individuos. Entonces, la única opción es o A o C.
Pero si yo les doy A, el individuo 1 está mejor, pero el individuo 2 está peor, ¿o no? Sí. Entonces, A no Pareto domina D. Y si les doy C, entonces 2 está más feliz, pero 1 está más infeliz, ¿o no? Entonces tampoco lo Pareto domina, ¿o no? ¿Están de acuerdo o no? Sí. Sí. Entonces, según yo, la respuesta sería ACD. Va, mil gracias, profe. Claro. Pero, ¿sí quedó súper claro o no? Sí, ya las dos súper claro. Mil gracias. Listo. Ok. Entonces, ahora vamos a mandar uno que mandó Ricardo. Entonces te dice, considera una economía con dos consumidores. El consumidor A solamente le gusta X, o sea, su función de utilidad solamente depende de X. Y B solo le gusta Y, su función de utilidad solamente depende de Y. Y hay un solo insumo que es el trabajo, que se puede utilizar para producir X y Y con unas funciones de producción. Entonces, pues veamos opción por opción. Entonces, la primera opción nos dice, existen múltiples asignaciones eficientes en el sentido de Pareto. Entonces, a mí se me ocurren dos bastante obvias. A ver, ¿a quién se le ocurren un par? La que solo Todo, X. todo toda la- X a uno y todo Y al otro. Exactamente. O sea, hay una asignación en la cual yo pongo todos los recursos de la economía, digamos, todo el trabajo de la economía, a producir X, y eso hace pues que el individuo uno esté muy feliz o no. Y si yo llego y le quito que él consuma menos, para mejorar, o sea, para mejorar otro individuo tengo que hacer que él consuma menos o no, básicamente. ¿Están de acuerdo? Sí. Y el otro, pues es el caso opuesto, que es, ahora va a ser que la economía, todos los trabajadores de la economía se pongan a producir Y pues se los doy al consumidor B. Entonces eso hace que B esté súper feliz y yo digamos, eso es un óptimo de Pareto porque para mejorar a alguien más, en este caso el individuo A, pues le tengo que quitar recursos de producir Y, ¿o no? Sí. Entonces, hay al menos dos óptimos de Pareto. Todo X, todo a X, digamos, y pues por ende al individuo A, o todo a Y, y por ende al individuo B. Entonces la opción A, seguro sí puede ser o no. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Listo. Ahora vamos a la opción B. Entonces la opción B dice, en equilibrio se produce la misma cantidad de X y de Y. Entonces, acá una parte clave es acordarse que los equilibrios dependen de las dotaciones iniciales. Entonces, intuitivamente, supongamos que estamos en una economía, aquí no nos dijeron nada de las dotaciones iniciales, pero supongamos que las dotaciones iniciales son que el individuo A es dueño de todo, o sea, es dueño de las firmas, del trabajo, o sea, él tiene las dotaciones iniciales de trabajo, las de X, las de Y B no tiene nada. ¿Qué haría esa economía? ¿Cómo sería el equilibrio de esa economía? Todo hacia A. Exacto, o sea, todo a producir X o no. Sí. Sí. Y pues ahora supongamos que las dotaciones iniciales son que B ahora es dueño de todo, del trabajo, de las firmas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué haría esa economía? ¿Qué opinan? O no haría nada. Sería todo bien, ¿no? Exacto. Entonces, básicamente, no podemos estar seguros que en equilibrio se produce lo mismo de X y Y. Eso depende de las dotaciones iniciales. Entonces, la B no es porque depende de las dotaciones. Entonces, no podemos asegurar que sea un equilibrio si no tenemos las dotaciones. Exacto, como no sabemos las dotaciones, no sabemos qué va a pasar en equilibrio. O sea, aquí pues les puse un par de ejemplos de que el equilibrio puede ir para un lado o para el otro, ¿no? Pero sí podemos asegurar,
¿O se puede asegurar que sí es equilibrio, independientemente de qué pase o no? No. Ok. O sea, tú dices que se produzcan las mismas cantidades, no, porque entonces va el ejemplo que te digo. Si las dotaciones iniciales es que A tiene todo, en equilibrio nunca vamos a producir lo mismo de X y de Y, ¿no? Profe, Sí. yo tengo duda, es que esto es economía con producción, pero aquí no se supone que las dotaciones son de tiempo para trabajo y no de bienes. Por eso, entonces, supón que tú eres el individuo A, tú eres el único que tiene trabajo y B no tiene trabajo. ¿Listo? Sí. O sea, intuitivamente, ¿a dónde crees que va a llevar el equilibrio de esa economía? Ah, ok. Sí, pues sí, todo a. Claro. Sí, o O sea, pero sí puede haber un caso en el que, o sea, el individuo no tenga dotación de trabajo. pues, o sea, no nos dijeron nada, entonces yo estoy inventando las condiciones del problema. Pero pues, o sea, ese es el caso extremo, pero supón que A tiene 1000 unidades de trabajo y B tiene una unidad. Entonces, intuitivamente lo que va a pasar es que se va a producir mucho más de X que de Y, ¿o no? Sí, Ya. claro, sí. Sí, Sí, gracias, profe. listo. ¿Eso es claro para todo el mundo o no? Sí. Ok, entonces, y la C dice, en equilibrio el precio de X es igual al precio de Y. Entonces, aquí también tiene que ver con las dotaciones. El precio intuitivamente, ¿qué es lo que refleja? Refleja la escasez, ¿o no? Entonces, si hay poco de algo, el precio es muy alto. Y si hay mucho de algo, el precio es bajito, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, supongo que tenemos unas dotaciones iniciales donde hay mucho de X en la economía inicialmente y poquito de Y. ¿Cómo se verían los precios? El El precio de Y, mayor al de Y. El de Y sería mayor porque dije que había mucho de X y poquito de Y. En el ejemplo que dice, ficticio. Pero las dotaciones podrían ser al revés. Podría ser muy poquito de X y muchísimo de Y. En ese caso, el precio de X sería mayor, ¿o no? ¿Están de acuerdo o no? Sí. Entonces, como que esto de que el precio tiene que ser igual, de nuevo, no podemos estar seguros porque el precio refleja escasez y pues no sabemos cómo se ve la escasez sin saber las dotaciones iniciales. ¿Tiene sentido eso? Sí. Ok. Voy a hacer, porque creo que lo prometí y no dije nada, no estoy cumpliendo mi promesa. Voy a hacer el primero del parcial de Canvas. ¿Sí? O ya lo mandaron y ya lo hicimos. No me di cuenta. ¿No lo han mandado? ¿O sí lo han mandado? ¿O no saben? No, Yo no lo sé. pregunté y no lo mandé. Ok, entonces lo voy a buscar acá, yo lo tengo. Y lo voy a poner, ¿listo? Y lo pongo acá. Porque siento que preguntaste hace mucho y ya me se me olvidó. Entonces, un segundo. Es que sí, se me olvidó. Está bien. Listo, entonces ya lo puse acá. Está cargando. Prof, Entonces, ¿le puedo listo. hacer mi pregunta concreta? Ah, O ok. sea, ¿Pero es de ejercicio o...? sí, Ah, es ok. de este Ah, ok. ejercicio. Por ¿Sí? ejemplo, aquí, o sea, si se cumple que la TMS, que las TMS son iguales y que que las dotaciones se vacían, por decirlo así, sabemos que es eficiente de Pareto. Aquí, o sea, de primer ojo sabemos que no es eficiente de Pareto porque las dotaciones no se vacían, ¿no? Ajá, de acuerdo. Pero asumiendo que se vaciaran las dotaciones y que las TMS son iguales, entonces, ¿cómo sabríamos si la asignación es de equilibrio o no?
O sea, ese es mi conflicto principal, como que la segunda Para el parte, equilibrio, ya te entiendo. Para el equilibrio, a ver si estamos todos de acuerdo. Parte clave del equilibrio son los precios, ¿o no? sí, Y acá no nos dicen nada de los precios, ¿no? ok, Entonces, no podemos asegurar nunca que esto sea o no sea de equilibrio. Porque los precios me van a determinar cuáles son las demandas y los gritos que, pues, las demandas, o sea, se vacía el mercado o no. sí, 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 sí. Justo estaba pensando eso, pero la manera como lo frasean es o es de equilibrio o no. O sea, más bien, no sé, no deberían de poner como puede no ser o puede ser. Sí, sí te Pues entiendo es la manera en que está fraseado, sí está un poco como confuso. Eh, Se Pero, podría ok, encontrar cuál es la de equilibrio, ya me ¿no? quedó, Si ya me quedó normalizamos un claro, precio. entonces. espérate, no oí las... ¿Cómo? Alguien tuvo una opinión, pero no la alcancé a oír. Ah, bueno, yo estaba diciendo una cosa, pero creo que alguien más había dicho otra, entonces no sé si se No, refiere. pero dale, creo que... Ah, Dale, di otra vez lo que estás diciendo, Randy. que podemos encontrar el equilibrio si normalizamos un precio, ¿no? Y así sabríamos si es la de equilibrio o no. Sí, pero exacto, pero tendríamos que, o sea, básicamente tendríamos que, eh, pues sí, encontrar el equilibrio. O sea, lo podemos hacer, estamos de acuerdo porque tenemos todos los elementos para encontrar el equilibrio, pero como no nos dan los precios de equilibrio, no podemos saber, digamos, sin resolver el problema, si es de equilibrio o no. ¿Tiene sentido eso? Sí, ok. Gracias, prof. Más que nada esa era mi pregunta, o sea, no tanto hacerla, no, Sí, más. porque básicamente si las tasas marginales, que creo que es lo que tú estás diciendo, son iguales, entonces lo que estamos seguros básicamente ahí, digamos la de A y la de B, es que estamos en un óptimo de Pareto. Pero ¿Estamos de también se acuerdo? tendrían que vaciar, o sea, las dotaciones, ¿no? Claro, pero entonces además necesitamos que esa nos solucione el problema de cada uno. Entonces, no antes que se vacíen las dotaciones, claro, hay que se vacíen las dotaciones, sí, y ya te entiendo. Para el óptimo de Pareto, sí, Ajá, se porque, por vacían. ejemplo, aquí las TMS son Sí, iguales, sí, sí, pero no se vacían. no nos gastamos todo lo que hay en el mercado, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, claro, pero para que sea un equilibrio, o sea, lo que necesitamos, también necesitamos que las tasas marginales de deducción sean iguales, esa es una de las condiciones, pero necesitamos que sea la solución al problema de cada agente. Y para que sea la solución del problema de cada agente, necesitamos que, dados los precios, cada uno pueda comprar esa asignación y que es la asignación que maximice su utilidad. Y pues, mejor dicho, para eso toca solucionar el problema. ¿Tiene sentido eso? Sí, ya. Gracias, prof. Profesor, entonces no podemos asegurar que aquí se logre el equilibrio O sea, por la aquí información. o sea, como me apareció a mí, lo que pasa es que yo sé que es diferente a como le aparece a cada persona. Aquí no es eficiente en el sentido de Pareto. ¿Por qué no es eficiente en el sentido de Pareto? Por lo que estamos hablando, que es que no se vacía en las dotaciones. Entonces, si tú miras cuánto hay de X en total, por ejemplo, hay 500 unidades o no. Y en total, aquí se están consumiendo 400. ¿Están de acuerdo o no? Sí, Entonces ahí no es óptimo de Pareto. Y como no es un óptimo de Pareto, seguro no es un equilibrio. Por el primer teorema del bienestar o no. sí, gracias, profesor. Ahora, creo que la pregunta, o sea, te pongo para refrasear la pregunta. Entonces, la pregunta era un poco como, bueno, supongamos que acá sí nos gastamos todo. Y se cumple entonces que las tasas marginales de distribución son iguales y que vaciamos las dotaciones. Entonces, ¿qué podemos hacer para saber si es un equilibrio? Básicamente toca resolver el problema. Esa es mi respuesta. ¿Listo? Sí, gracias. Yo tengo una pregunta, profe. Sí. Y por ejemplo, sí podríamos descartar que es equilibrio, porque, o sea, como tenemos las funciones de utilidad, podríamos comprobar que en la dotación que nos den tendrían que estar mejor que en su dotación inicial, ¿no? Pero eso no es suficiente, porque, o sea, hagamos como una caja de Edgeworth, así como rápida. Entonces, digamos que esa es la dotación inicial, esta es la utilidad de A inicial, digamos en la dotación, y la de B, digamos que se ve así. ¿Listo? Y
la curva de contrato se ve así. Son los óptimos de Pareto, ¿no? El equilibrio es un punto por acá, ¿o no? Es uno solo de esos. Pero hay varios puntos sobre la curva de contrato donde ambos individuos están mejor, ¿o no? Sí, pero más bien era como para, o sea, no tanto como para encontrar el equilibrio, pero sí para descartar que no sea. Ah, para descartar sí podría ser, sí, de acuerdo. Sí. O sea, porque en el equilibrio ambos tienen que estar mejor Sí, y tiene que sí. ser un óptimo de Pareto. Pero, digamos, esas dos condiciones que acabamos de decir, pues digamos, las cumple toda esta línea verde. Y la gran pregunta es, pues bueno, ¿cuál de esos puntos sobre la línea verde es el equilibrio? Entonces, si digamos que encontramos que cumple con que es un punto en la línea verde, pues ya nos toca resolver el problema para saber cuál es el equilibrio en sí. Ok, ya. Muchas gracias. ¿Sí? Vale. Ok. Bueno, entonces voy a hacer ahora uno que mandó Patricio. Si no hay más preguntas de este. Entonces este dice, Prof, hay una nada más economía... antes. dale. En la pregunta pasada, o sea, justo que pusieran así la asignación, o sea, el ex AYA y el ex BYB, iba más dirigida a la pregunta a saber qué implica un óptimo de Pareto, ¿no? O sea, más que No, resolverlo, no, o sea, sí, no necesariamente porque es que yo vi, o sea, a mí me apareció esta, pero un estudiante me mandó esta misma pregunta, pero y la que sí le estaba apareció a él, vaciado. y sí estaba vaciado. Ah, Entonces, ok, sí, ok, creo sí, justo. que O sea, suerte ahí. si nos apareciera así como que no se vacía, nos vamos más como por el otro lado y ya de una vez. Sí, Sí, exacto. sí, Si se si vacía, se entonces ahí sí vacía, pues hay tienen, que lanzarnos sí, a hacer todo. Va, exactamente. va. Ya Sí, está, gracias. listo. Ok. Entonces, este dice, hay una economía de intercambio con dos agentes, cada uno tiene una función de utilidad, pues X por Y, básicamente, y hay unas dotaciones iniciales. Y todo lo que nos preguntan es encuentren las asignaciones eficientes en el sentido de Pareto y que graficar esto en una caja de hechos. Entonces, este debería ser relativamente sencillo. ¿A qué me refiero con eso? Este lo pueden hacer con cálculo diferencial sin mucho problema porque las funciones de utilidad ambas son crecientes, cuasi cóncavas, no tienen nada extraño y no hay mínimo, máximo, ni nada por el estilo. Entonces, pueden usar un lagrangiano, digamos, sin problema. ¿Listo? Entonces, para encontrar las asignaciones eficientes en el sentido de Pareto, lo que tenemos que hacer es solucionar el problema del planificador central. ¿Están de acuerdo? Sí. Que es maximizar la utilidad de un individuo. Voy a decirle al individuo M, pero pues no importa cuál es. Sujeto a que la utilidad del individuo B sea mayor a un nivel barra, cualquiera, y a que sea factible. Entonces, ¿cuántas condiciones de factibilidad deberían haber acá? Debería Dos, ¿no? dos. Sí, la de X. Entonces, Sí, básicamente que XM más XG sea menor que ¿cuánto? que la dotación de X, o sea, sí, la suma de dotación. 200. Sí. 200. Y que YM más YG sea menor que 400 en este caso, ¿no? Sí. Listo. Entonces esto, pues lo pueden hacer como ustedes quieran. Con lagrangiano, con tres restricciones o lo que sea. Yo voy a saltarme un paso, o sea, pues no voy a saltar un paso, pero lo que voy a decir es, en el óptimo, las desigualdades van a ser igualdades o no. Y entonces pues voy a tener que XM más XG es menor o igual, es igual a 200, o sea que XG es igual a 200 menos XM, y que YM más YG es igual a 400, entonces voy a tener que YG es igual a 400 menos YM. ¿Y por qué me sirve eso? Porque entonces yo voy a maximizar XM, YM,
sujeto a, y entonces esto lo va a reemplazar acá en la primera restricción, a que 200 menos xm por 400 menos ym es mayor que u bar. Entonces ya tengo una sola restricción en vez de 3. Entonces ahora derivo esto con respecto a xm. Entonces esto me da ym más lambda 200 menos xm por la derivada deriva con respecto a ym, ¿no? A xm. Entonces sería 400 menos ym por la derivada interna, que es menos 1, igual a 0. Y si derivo con respecto a ym, entonces me va a dar que xm más lambda 200 menos xm por la derivada interna, que es menos 1, igual a 0. Hago el viejo truco, entonces me queda ym sobre xm. El viejo truco es pasar todo lo que tiene lambda a un lado, todo lo que no tiene lambda al otro y dividir una ecuación entre la otra. Es igual a 400 menos ym sobre 200 menos xm. ¿Hasta ahí están todos de acuerdo conmigo o no? El silencio es... Sí. Listo. Y entonces esto me da 200 ym menos ym por xm menos es igual a 400 xm menos xm ym. Este se cancela con este. Entonces me queda 200 ym es igual a 400 xm. O sea que ym es igual a 2xm. Y ya con esto acabamos, porque si ustedes vamos y graficamos esto en la caja de Edgeworth, que es lo que nos preguntaban básicamente, la caja de Edgeworth, ¿cuánto tiene de ancho? De ancho tiene 200 y de alto 400, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, perfecto. Acá es más chiquita, 1, 2. Esta es la caja de Edgeworth, ¿o no? Entonces nos están diciendo que y es igual a 2xm. Entonces digamos, cuando esto vale 1, esto vale 2. Cuando esto vale 2, vale 4. Esto en teoría es una recta, lo que pasa es que no me equivoco también. Esta es la curva de contrato, ¿o no? Sí. ¿Están todos de acuerdo o no? Sí, todo bien. Profe, ¿podría regresarle un poquito para ver el trabajo? Gracias. Listo. Súper. Elisa acaba de mandar uno, pero creo, Elisa, que lo hicimos la clase pasada. Es que yo no sé, porque como hay dos clases, ya no sé qué hago en cada clase. Pero creo que lo hicimos la clase pasada. ¿No? Los demás. O lo hice en la otra clase. Yo creo que fue en esta. ¿Recuerdan? Según yo, ese no lo hemos hecho, prof. Sí, profe, según yo no. A ver, voy a revisar rápido. Escucha. Así es que empieza la memoria de uno como viejito. No, sí, ok, parece que lo hice fue en la otra clase. Ok. Bueno. Ok. Pero Solán, ¿tienes duda de este apartado, Elisa? Ah, es que son muchos más, entonces si quieres solo hacemos este para que no sea tanto. Bueno, pues no, o sea, bueno, no sé. Este es el más fácil de todos. Los interesantes son los de después. Entonces, si podemos hacer también el B, estaría súper. El interesante es el D. Hagámoslo todo. Pues si ya vamos a entrar en materia, pues
No. A ver, entonces, lo que hice este ejercicio lo va a hacer, digamos, sin solucionar toda la álgebra, ¿listo? Más como para que se den una idea de qué hacer y pues, si acaso ustedes llenan el espacio del álgebra, que no voy a hacer. Pero entonces, dice, hay dos mercados, el mercado de X y el mercado de Y. Y dicen que el mercado de X, pues digamos, la demanda depende de su propio precio y del precio de Y, mientras que el mercado de Y solamente depende de su precio. Entonces, básicamente, si uno lo mira acá en las demandas, pues la demanda de Y depende de su precio, pero la de X depende del precio de X y del precio de Y. Es como si X y Y fueran complementos o algo así, no sé. O Y se usara para producir X o algo bueno, no, eso no tiene sentido. Son como complementos. Y dicen que los costos de producción son 10X y 10Y. ¿Listo? Entonces, la parte A dice, considera el mercado del producto Y, digamos que es un monopolio, que escoge su precio de venta y nos piden encontrar lo normal. ¿Cuál es la cantidad que vende, los beneficios, el excedente del consumidor y demás? Entonces, este es un problema como el monopolista clásico, donde yo tengo, digamos, 120 menos PY por PY menos 10 por 120 menos PY. Entonces, esto acá es la cantidad. Entonces tengo los beneficios menos los costos, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Y entonces acá, pues esta parte se resuelve fácil. Pues clásica, esto da 120 menos 2PY más 10 igual a 0. Y entonces esto da 130 sobre 2 es igual a 65, que es igual a PY. Y la cantidad que produce él, pues lo reemplazo en la curva de demanda, sería 120 menos 65, que es 55, es la cantidad del monopolista. ¿Están todos de acuerdo o no? Sí. Y entonces después, yo tengo acá el mercado de Y. Esta es la cantidad, este es el precio. Dijimos que el costo marginal era 10. Este es el costo marginal. Tengo la curva de demanda. Está así. Esto vale 120 y 120. Y sé que él produce cuando la cantidad es 65, o sea, por acá. Ah, no, 55. Disculpen. Esta es la cantidad del monopolista. Y pues a un precio que es de 65, ahí sí. Y lo otro que nos piden encontrar es pues los excesos de todo. Entonces, esto en azul es el excedente del productor. Digamos que esto en amarillo es el excedente del consumidor. Y digamos que esto en rojo es la pérdida en bienestar social. ¿Están todos de acuerdo con eso o no? Sí. Listo. Elisa, ¿podrías mandar los otros apartados? Ah, sí, ahí voy. Dale. Entonces aquí, lo que no voy a hacer, pues para que nos rinda un poquito más, es que no voy a calcular cuánto es el área de cada uno de esos, pues digamos, de cuadrados y triángulos, pero, pues digamos, conceptualmente eso es lo que nos piden, ¿no? Excedente del productor, excedente del consumidor y pérdida en bienestar social. Listo. Entonces, yo estoy casi seguro que la parte B, lo vamos a ir haciendo, básicamente nos dice qué pasa con la firma X. O sea, cuáles son los beneficios, aquí va, de la firma X. Entonces lo voy a poner acá. Un segundo. Entonces la firma X. Entonces dice, tomando el precio de Y del inciso anterior, o sea, acabamos de encontrar, considere el mercado del producto X, hay un monopolista que escoge su precio e encuentre todo. Entonces también es medio sencillo en ese caso que tenemos. Tenemos la firma X, que es 120 menos PX menos PY por PX, menos 10, 120 menos PX menos PY. Pero nos dijeron que este PY es igual al del inciso anterior, o sea, 65, ¿o no?
¿Están de acuerdo? Sí. Entonces esto se convertiría en 55 menos px por px menos 10, 55 menos px. Y listo. Y este monopolista, igual que el otro, deriva, o sea, maximiza. Entonces 55 menos 2px más 10 igual a 0. Entonces sería 65 medios es igual a px, que es como 37.5. ¿No? ¿Cuánto sería esto? 32, ¿no? Sí. Punto 5. 32, sí, yo sí decía, esto no me da la multiplicación. Listo, gracias. Entonces es el precio del monopolista y la cantidad que él produce de X, pues sería 55 menos eso, que es 22.5, tal vez. No, así. Listo. Y entonces acá, cuando hacemos la misma gráfica, pues digamos el costo marginal también era 10. Y la curva de demanda pues está acá, ¿no? Y la curva de demanda, recuerden, es 120 menos px menos py, pero ya nos dijeron cuánto era py, entonces sería 120 menos, aquí, 55 menos px, ¿no? Entonces esto vale 55 y esto vale 55. ¿Estamos todos de acuerdo o no? Sí. Sí. Y él, bueno, produce donde esto vale, no sé, 22.5 a un precio por acá que es 32.5. Esto de nuevo es el excedente del productor. Este dijimos que era el excedente del consumidor. Y esto es la pérdida en bienestar social. Y digamos que hasta ahí, pues, no hay nada muy extraño, ¿o no? ¿Están de acuerdo o no? Sí, de acuerdo. Listo. Entonces la parte C es cuando se pone un poco más interesante porque dice, ahora considere que es una sola empresa monopólica que produce ambos bienes. O sea, es un monopolio que produce en ambos mercados. Y entonces coge ambos precios para maximizar sus beneficios. Entonces, como dice entre paréntesis, suma los beneficios de X y los beneficios de Y. Entonces dice, encuentre los precios de venta al monopolio y la cantidad que vende en cada mercado. Entonces, básicamente lo que nos están diciendo es que ahora el monopolista, sus beneficios son PX más PY. Y PX era 120 menos PX menos PY por PX menos 10 PX. Menos 10 por 120 menos PX menos PY. Esos son los beneficios de X más los beneficios de Y, que eran 120 menos PY por PY menos 10, 120 menos PY. ¿Están todos de acuerdo con eso o no? Sí. Y él cuando maximiza esto, él controla PX y PY simultáneamente. Sí. Ok, entonces ahora, antes de hacer la solución, ¿cómo creen que se van a comparar los beneficios óptimos de esta nueva firma con los beneficios, digamos, sumados de la firma X y la firma Y antes, cuando eran como empresas aparte? ¿Cuáles creen que van a ser mayores? No podrían ser No podrían iguales ser porque iguales. cuando, o sea, cuando el monopolista Y estaba, o sea, él ya estaba usando un precio de monopolio y ese mismo precio después lo metimos en X. Entonces como que ya estaba maximizado ahí también, ¿no? Claro, pero Y era como por aparte y Y le está causando Pero una externalidad a X, ¿o no? Antes. sí, justo. Es como que Ya no va a les estar conviene lastimando a X. producir menos, o sea, que el precio de Y sea más bajo para que también puedan maximizar X o algo así. Exacto. Entonces,
básicamente ahora esa externalidad se convierte en una internalidad, o sea, el monopolista lo internaliza, y entonces mi intuición es que pi ahora va a ser más grande. Ahora, recuerden que este monopolista nuevo, que producen ambos bienes en ambos mercados, siempre podría hacer lo mismo que antes o no. Entonces, mínimo, mínimo, tiene que ser igual a la suma de los beneficios de antes y posiblemente más, ¿o no? ¿Tiene sentido eso? Sí. Listo. O sea, Entonces, sí, bueno, sí, perdón, dale, profe. dale. O sea, estamos diciendo que tienen que ser mayores porque como se podría ver que como eran dos empresas separadas, cada quien estaba viendo por su bien, ¿no? O Por su sea, bien, y exacto. ahora aquí va a ser mínimo eso porque lo que acaba de decir que ahora estamos considerando ambos. Exacto. Entonces, esta empresa que está considerando a ambos, pues siempre podría hacer lo que hacían las empresas por aparte. Entonces, mínimo tiene que alcanzar lo mismo. Yo creo que va a alcanzar más porque Y le estaba causando una externalidad a X. Y ahora cuando se fusionan las empresas, como que eso ya no es una externalidad, sino que es una internalidad, ¿o no? Pues como que lo internalizan su problema. Ok, muchas gracias. Listo. Entonces, pues veamos qué pasa. Entonces, derivamos esto con respecto a Px. Entonces nos da 120 menos 2px menos py más 10, ya igual a 0. Y esto nos da, con respecto a py, nos da menos px, ¿sí? Más 10, más 120 menos 2py, más 10 igual a 0. ¿Sí lo hice bien? Es posible que no. Creo que está bien. ¿Qué opinan ustedes? Sí, está bien. Sí, creo que se ve bien. A ver, bueno, entonces esta nos da 130 menos 2px menos py igual a 0. Y esta acá, simplificándolo un poquito, nos da 140 menos px menos 2py igual a 0. ¿Están de acuerdo o no? Prof, Sí. una pregunta La rápido. embarré. Dale. No sé. Es más como que duda de que aquí no, o sea, hubiera estado mal si hubiéramos sustituido el precio de Y ya en la demanda de X, como lo hicimos en el inciso B. Pero el problema es que no sabemos cuál es todavía o no. Porque la Ah, o empresa sea, va como a determinar ambos al mismo tiempo o no. ok, va, ¿Sí? gracias. ¿Tiene sentido eso? Sí, o sea, estamos iniciando de cero. De cero, exactamente. Esto es como, ahora supongamos de cero que hay una nueva empresa que compra todo y veamos ese es el CEO de esa empresa, ¿qué va a hacer? Básicamente. Ok, Entonces, obviamente, como buen CEO, él se va a poner a derivar, ¿no? va, Listo. gracias. Listo. Entonces, él está acá derivando y llega a esto y pues es un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas, ¿o no? Entonces, Sí. ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Les voy a decir lo que yo haría, pero pues esto es una cuestión de hacer álgebra de alguna manera. Pero yo lo que haría, y espero que sea claro en un segundo porque haría eso, es que esta ecuación, la de arriba, la va a multiplicar por menos 2. ¿Listo? Ya van a ver por qué. Entonces, la voy a multiplicar por menos 2. Entonces, esto me da menos 260. ¿Listo? Más 4px más 2py igual a 0. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. ¿Sí o no? Listo. Entonces ahora voy a coger y voy a sumar estas dos ecuaciones. Entonces, esto se volvería ¿qué? 100 menos 120. Sí, pues sí.
más 3px, y por eso es que multipliqué por menos 2, ese término se va a cancelar, o sea, los que voy a poner en rojo se van a cancelar. Este se va a cancelar con este. Entonces me queda ya igual a 0. Y entonces aquí yo puedo decir que 3px es igual a 120, o sea que px es igual a 40. ¿Tiene sentido eso o no? Sí. Sí. Ahora no, es un sistema de ecuaciones puros incógnitas, ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran. Seguro llegan a la misma respuesta. Entonces ahora quiero encontrar cuánto vale PY. Entonces yo sé que, pues cojo una de estas ecuaciones, por ejemplo, yo sé que PY es igual a 130 menos 2px. Eso lo sé de esta ecuación de acá. Y entonces, pues PY tiene que ser igual a 130 menos 80, que es 50. ¿Hasta ahí están todos de acuerdo conmigo o no? Sí. Listo. Y entonces yo acá sé que QY es igual a 120 menos 50, que es ¿cuánto? ¿70? Sí. Y sé que QX es igual a 120 menos PX menos PY. O sea que QX es igual a 120 menos 40 menos 50. O sea que QX es igual a 120 menos 90 es igual a 30. Listo. Súper. Y el enunciado solamente decía encuentre los precios de venta del monopolio y las cantidades en cada uno. Entonces ya lo encontramos o no. ¿Están de acuerdo o no? Sí. 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 Listo. Y la parte interesante, como les decía, es la parte D. Entonces dice, calcule el excedente del consumidor que habría en el caso del monopolio multiproducto, o sea, antes, y compare con la suma de excedentes de los incisos A y B. O sea, bueno, o sea, antes es el multiproducto es el C, y pues que lo compare con la suma de los excedentes de A y B. Calcule el beneficio monopolista que habría en el caso del monopolio multiproducto, o sea, C, versus la suma de los monopolios en A y B. Entonces, lo que yo les decía un poco es, si yo cojo el excedente del productor de A más el excedente del productor de B, ¿cómo se compara esto con el excedente del productor de C? Sin necesidad de hacer los cálculos. Era mayor el de C que da. O sea, esto tiene que ser así, mayor o igual o no. De nuevo, porque la firma multiproducto siempre puede hacer lo mismo que las firmas por aparte. Entonces, mínimo tiene que alcanzar esos beneficios. Y posiblemente más, porque está absorbiendo la internalidad o no, la externalidad. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Ahora, en términos de qué pasa el excedente del consumidor, ni idea. Toca hacer el cálculo. Listo, pero entonces no lo voy a hacer, pues porque ya esto es solo una cosa de álgebra, pero solamente para que estemos todos claros, pues lo que ustedes tendrían que hacer es, para calcular los excedentes del consumidor, es pues hacer como una gráfica para cada uno de los mercados y ver cómo se vería o no. Y la clave es la siguiente. En el mercado de X, yo sé cómo es el costo marginal, sé que la demanda es 120 menos PY, esto vale 120, esto vale 120. Entonces, en el nuevo caso, ya nos dijeron que se va a producir 70, que está por acá, a un precio de 50, ¿no? Y entonces, el excedente del consumidor, pues va a ser este, ¿no? Y ese es un área de un triángulo que ustedes pueden calcular, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Sí. La complicación va a estar en X. ¿Por qué? Pues no es que sea súper difícil, pero es un poquito más complicado. Yo acá pues tengo la curva de demanda, esto vale
es el costo marginal. Y esta curva de demanda les recuerdo que es 120 menos PX menos PY. Entonces, es complicado porque tengo el precio de Y en una gráfica que tiene PX y QX como ejes, ¿o no? Sí. Pero entonces la clave es que yo este PY lo puedo reemplazar por 50, que es el precio que había encontrado que pasaba acá. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Y ya con eso, pues ya saben ustedes que esto se va a producir cuando se produzcan 30 unidades y el precio va a ser de 40 y pues el excedente del consumidor va a ser este. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. A ver, preguntas sobre este ejercicio. Prof, ¿Sí? en la gráfica de X, entonces como ordenada al eje de P sería 70. O sea, es donde se intercepta. Ajá, sí. Sí, O sea, sería como para 70. calcular, ¿ya? Sí, y acá dices, sí, en ambos sería 70. Sí. Ok, gracias. Profe, yo tengo una duda rápida de un ejercicio que hicimos la otra vez, nada más es para aclarar. Cuando hicimos los complementos perfectos, que un precio, o sea, que un precio era cero, que un precio podía ser cero, que nos daban Sí. varios equilibrios, ¿ahí podíamos asegurar que los mercados se vaciaban? O sea, nosotros lo sabemos como forzado a vaciarse. ¿Sí? Ajá. Ya, pues nosotros como que vimos, o sea, esto sería un equilibrio y yo lo definí así porque hago que los mercados se vacíen. ¿Qué es lo que pasa? Que yo puedo tener que ambos individuos maximizaran sin que se vaciara el mercado. Pero yo lo que hice fue que ese extra que sobraba se lo repartí a alguno de los dos para que se vaciara. Ok, gracias, ¿Sí? profe. Vale. Sí. Ok, entonces acá en los últimos, si no hay más preguntas de en los últimos 5 minutos hago esta pregunta, ¿listo? Que es una del examen pasado. Pero entonces en esta dice, tenemos una economía de intercambio, hay dos personas, ¿no? Y dos bienes, y nos dicen que, pues hay unas dotaciones iniciales, y nos dicen que básicamente la tasa marginal de sustitución a las dotaciones iniciales de A es menor que la tasa marginal de sustitución a las dotaciones iniciales de B. ¿Listo? Y entonces nos dicen la asignación de equilibrio, cómo se comparan los precios con la tasa marginal de sustitución. Entonces, hay muchas maneras de pensar en esto. Entonces, la tasa marginal de sustitución de A entre X y Y barra es menor que la tasa marginal de sustitución de B entre X barra y Y barra. ¿Sí o no? Eso pues es B. Esas son las de A. Entonces, eso está bien. En equilibrio, ¿qué tiene que pasar? Tienen que ser Se iguales. tiene que igualar. Exactamente. Entonces, digamos en X estrella, Y estrella, esto tiene que ser verdad. Y aparte de eso, esto tiene que ser igual a la relación de precios, ¿o no? Sí. ¿Están de acuerdo? Listo. Súper. Entonces, intuitivamente, o sea, si usted no tiene mucho tiempo en el examen, ¿cómo creen que se van a mover las tasas de sustitución para llegar a esta igualdad? Yo pienso que la de A va a tener que volverse más grande y la de B más pequeña, ¿o no? Justo. Sí. Entonces, la de A se vuelve más grande, ¿no? Entonces, lo que acabamos de decir en palabras, eso quiere decir que esto es mayor que
la de X barra Y barra o no? ¿Tiene sentido eso o no? Sí. Entonces, pues, sí. Bueno. Entonces, ya ni me acuerdo cuáles eran las preguntas, porque no dice. Pero creo que la pregunta 2 decía, ¿cómo se compara el precio con la tasa marginal de distribución? Entonces, efectivamente, el precio es mayor. Listo. Y la primera le pregunta a uno, ¿quién compra y quién vende de cada cosa? Entonces, para pensar en esto, hagámoslo con un ejemplo. Supongamos que la tasa marginal de distribución del individuo A es 2 y que es menor que la tasa, o bueno, es 1 y que es menor que la tasa marginal de distribución del individuo B, que es 2. ¿Listo? Entonces, en palabras, ¿qué quiere decir eso? Que el individuo A está dispuesto a cambiar una de X por una de Y, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Y la de B quiere decir que B está dispuesto a cambiar una de X por 2 de Y, ¿o no? Sí. Sí. Ok, entonces, intuitivamente, ¿cuáles serían los intercambios que podrían pasar entre ellos voluntariamente? Alguien ponga un ejemplo de uno. Que los mejore ambos, ¿no? O sea, que estén dispuestos a cambiar ellos. Que B le dé a Y y... ¿Pero cuántas de Y? Las que puede, o sea, las que pueda, porque valora más X que Y, el individuo B. Entonces, ok. Pongamos una concreta. Digamos que le da 2 de Y. O sea, él va a tener menos de estas y va a recibir a cambio una de X. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Suena razonable eso? Sí. Entonces B está igual. Y A, pues obviamente, a cambio va a recibir una de X y va a tener una de Y menos, ¿o no? No, va a tener, lo hice mal. Va a tener 2 de Y más 2 más 2 de Y va a tener una de X menos, ¿sí o no? ¿Y cómo va a estar A comparado en esta nueva situación con la situación de antes? Mejor. Mejor porque él está dispuesto a que le dieran solamente una de Y y le dieron 2. Buenísimo, él ganó o no. ¿Están de acuerdo? Sí. Y en este intercambio, A está vendiendo Y y no, A está comprando Y y vendiendo X, ¿o no? ¿Están de acuerdo o no? Sí. Sí. Listo. Y entonces acá, ¿qué dice eso? Creo que la pregunta, porque no dice cuál es la pregunta, es si A está comprando o vendiendo X. Entonces, pues vámonos a esto. Aquí que estamos diciendo que A está vendiendo X. Entonces la respuesta debería ser vendedor. Bien. ¿Están de acuerdo o no? Prof, Sí. y vio que dijo que había múltiples, o sea, posibles opciones para poder hacer intercambio entre el A y B. Sí. Siempre nos va a salir que A Sí. va a ser la compradora, Sí, independientemente de siempre. Todas las que se les ocurren que son intercambios posibles entre ellos, o sea, que sean voluntarios, como que uno de los dos esté mejor y el otro esté igual, o ambos estén mejor, siempre, siempre A va a ser la compra, pues va a vender X y a comprar Y. Ok, mil gracias. O sea, esto tiene que ver intuitivamente con que la tasa marginal de distribución me dice, pues, de nuevo, cuánto valoro A con respecto a X, ¿no? Y entonces acá básicamente, si ustedes miran como este ejemplo que yo puse es, A, digamos, en términos del precio de Y, A no lo valora mucho, mientras que B valora mucho más X. Entonces lo que tendría sentido es que A regale X y compre Y, ¿no? Da como esa escasez relativa entre los dos.
¿Tiene sentido eso o no? Sí, prof. Gracias. Listo. Bueno, entonces, pues ya dejemos aquí por hoy. Nada, yo mañana pues tengo reuniones, pero trataré de estar